días, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Correo TV. Los saluda Isabel Inclán, editora de Correo Canadiense y conductora de este programa. Hoy vamos a hablar acerca de la situación que está pasando en Colombia. Como ustedes han visto, es una situación de violencia que nunca antes quizás se habían visto semejante fuerza en las calles, con tanquetas, con armamento, digamos, y la policía reprendiendo a los manifestantes quizá haciendo también su parte en una escena de violencia que queremos empezar a saber qué es lo que está pasando. Y para eso le doy la bienvenida a Raúl Burbano Muchísimas gracias, Isabel. Un placer estar aquí. y Fabián Darío Esguerra. Muchas gracias. Ellos son nacidos en Bogotá, tienen muchos años aquí en Canadá. Y bueno, la primera pregunta es si nos puede decir cada uno brevemente qué es lo que está pasando en Colombia. Hemos visto las escenas, pero lo más importante es por qué llegamos a este punto, por qué este nivel de violencia, qué es lo que precede a estos acontecimientos. No sé quién quiere comenzar, Darío, Raúl. Bueno, yo diría que primero que todo que felicitaciones a las madres en general, especialmente a esas madres en Colombia que quieren que sus hijos salgan a luchar por sus derechos, pero a la vez quieren que regresen sanos y salvos a casa y que sufren mucho por esa situación. Segundo, decir que después de los acuerdos de paz nació una esperanza en Colombia de poder solucionar tantos problemas que existen a todos los niveles y que la frustración de ese proceso de paz y las políticas implementadas en contra de la paz y en contra de la ciudadanía por parte del actual gobierno es lo que ha llevado a crear esta crisis. En el 2019 ya había grandes manifestaciones por la situación económica y en protesta por tantos asesinatos, tantas masacres y tantas medidas que creaban, profundizaban más la pobreza. Eso desde el 2019 se fue acrecentando con la pandemia, donde la mayoría de los recursos económicos fueron entregados a la banca y en el sector de salud a empresas privadas que son llamadas EPS en Colombia, que se quedan con todo el dinero y no invierten en salud, no una inversión en salud. Tampoco ha habido vacunas, tampoco ha habido ayudas económicas a las personas que se han quedado encerradas debido a que no pueden salir de la calle a trabajar y la mayoría de la economía colombiana es una economía informal. Entonces todo esto ha ido acrecentando, digamos, ese descontento popular. En el 20 se aprobó una reforma tributaria que le ahorraba 9.000 millones de pesos en impuestos a las grandes empresas y es un dinero que en este momento sería de muy gran utilidad para resolver los problemas en que está metido el gobierno, porque el gobierno se desfinanció a sí mismo con esa reforma. Ahora pretendían hacer una reforma tributaria que seguía poniéndole impuestos y ampliaba el rango de los impuestos a clases medias, bajas, creando de pronto una situación de pobreza y de miseria todavía mayor en los sectores populares. Entonces, ese hecho de esa reforma tributaria ocasionó, o sea, fue la gota que derramó el vaso, como dicen en Colombia, y todas esas reivindicaciones y dolencias del país acumuladas fue lo que llevó a un estallido social en este momento. Muy bien, Darío, gracias por este resumen un poco de lo que está pasando. Y Raúl, yo te pregunto, Colombia vivió una guerra civil de más de 50 años, se llegó a un acuerdo de paz hace 4 o 5 años, pero lo que seguimos viendo es más violencia. En tu opinión, ¿cuáles son los ingredientes que han influido para que esta violencia en Colombia se haya desatado a los niveles que estamos viendo? Muchísimas gracias. Sí, el acuerdo de paz, como comentó Darío, fue una esperanza para todos, pero desafortunadamente el gobierno de Duque ha hecho todo lo posible para derrotar el proceso de paz. No ha implementado los acuerdos, sigue el aumento de los masacres en Colombia. Por ejemplo, este año nada más hubieron como 35 masacres en Colombia, solo este año.
vemos que comunidades afrocolombianas, comunidades indígenas han sido desplazadas de sus territorios y están llamando a un genocidio de sus comunidades. Eso es lo que dicen las comunidades. Entonces, es claramente que el gobierno de Duque no ha querido implementar los acuerdos de paz, no ha cumplido y encima de eso han habido asesinatos bastante de actores sociales, derechos humanos y gente que se ha desmovilizado, ¿no? Muchos de ellos han sido asesinados en los últimos años y eso es un grande problema que preocupa a todo el mundo a nivel internacional porque el proceso de paz era una esperanza para todos en Colombia y también para la región, yo creo. Muy bien. Y Darío, te tengo que preguntar, hay gente o en los medios o en las redes sociales se habla de una cierta infiltración del gobierno de Nicolás Maduro, el gobierno del presidente de Venezuela, en la región para desestabilizar la región. ¿Cuál sería tu opinión o la opinión de ustedes dos al respecto? Bueno, esa es una posición que ha emanado de dirigentes colombianos como Álvaro Uribe, que siempre han hablado del castrochavismo como el problema que ha creado todos los males en Colombia. Antes era la guerrilla de las FARC, pero como ya no había habido un acuerdo de paz y las guerrillas se desmovilizaron, entonces perdieron la forma de inducir a la gente a pensar que los problemas venían de otra parte. Y cabe anotar que esa teoría del castrochavismo fue utilizada en Estados Unidos para tratar de que Trump tuviera más votos dentro de la comunidad colombiana y latina. Pero hasta donde se demuestra es una farsa. Y una de las grandes pruebas es las grandes manifestaciones que ha habido en Europa, en Canadá y en Estados Unidos en contra del gobierno de Duque, de miles de jóvenes que representan a sectores de la clase media que han venido a estudiar aquí a estos países, porque la mayoría de las marchas han sido organizadas por esos jóvenes que saben bien qué es lo que está pasando. Entonces, eso no tiene absolutamente ninguna base. Alguien en un tuit decía, pues Maduro debe ser un tipo muy, muy millonario, debe tener demasiados millones porque puede financiar la insurrección en muchos países, hasta en Estados Unidos. Entonces, el poder de Maduro es grandísimo. Y eso realmente pues es un absurdo, es un discurso vacío de alguien que no tiene elementos como justificar la desgracia que está ocurriendo en Colombia. Muy bien, y ahora les pregunto, cuando estamos hablando de la diáspora colombiana en Canadá, estamos hablando de diversos grupos en varias provincias de Canadá y déjenme comentarles solo algunos. Tenemos a Colombian Working Group, ellos son integrantes de este grupo, Canadian Latin American Alliance, Canadian Jesuit International, Common Frontiers, CASA, que es Colombian Action Solidarity Alliance y también una organización pro derechos humanos para América Latina con sede en Quebec. Todas estas organizaciones han realizado en los días recientes manifestaciones, caravanas, demostraciones de solidaridad con Colombia, pero también una cierta presión al gobierno de Justin Trudeau, al gobierno de Canadá. Así es que, Raúl, te paso la pregunta, ¿cuál es el contexto? ¿Qué papel tiene Canadá en este asunto? Sí, gracias. Sí, y lo importante, solo aclarar un poco que las manifestaciones en todo de Canadá y en todo el mundo han sido espontáneas, organizadas por muchos grupos diversos, ¿no? Nuestra carta del Columbia Working Group fue dirigida específicamente al gobierno de Canadá porque nosotros estamos muy preocupados sobre el silencio que guarda el gobierno canadiense sobre la situación en Colombia. Y eso específicamente porque yo me recuerdo la entrevista que usted tuvo en su programa con el viceministro de Canadá para las Américas, Michael Grant, que él habló muy claramente sobre la importante posición que Canadá tiene en la región y cómo Canadá se está involucrando bastante en los asuntos de América Latina, en donde hay situaciones muy difíciles. Y por eso habló bastante de Venezuela y cómo Canadá tomó un papel de liderazgo en esa situación. Pero cuando viene a la situación de otros países aliados, que tenemos bastante en común económicamente, políticamente, hay mucho silencio y por eso nos preocupa que hay como un doble estándar del gobierno de Canadá, porque el gobierno de Canadá no ha rechazado la violencia estatal en contra de manifestantes que están pacíficamente en las calles, en contra de las violaciones de derechos humanos. Estamos hablando más de casi 500 personas han sido desaparecidos en los últimos, desde el 28 de abril hasta el 5 de mayo,
que nadie sabe qué está pasando. Y ese tipo de violaciones de derechos humanos, de crímenes que están pasando en Colombia hoy día por el gobierno de Duque, Canadá tiene la responsabilidad de condenar claramente y fuertemente y también empezar a decir, mire, este es un país en el cual debemos tener tantas relaciones comerciales, vender, por ejemplo, muchos de los tanquetas blindados que Canadá produció en 2014, 2015 aquí, fueron vendidos a Colombia. Puede que los están utilizando hoy día para reprimir a la gente en Colombia. Es una gran posibilidad. Esa es una pregunta que le tenemos al gobierno canadiense, que por qué no se pronuncia y por qué seguimos vendiendo armamentos, cosas para la policía, cuando vemos que el gobierno mismo está violando los derechos humanos en una mente muy grave. Y Darío, yo te pregunto en este mismo sentido, ¿qué otra inquietud o presión o pregunta están haciendo los colombianos preocupados por su país de origen y que viven en Canadá? ¿Qué más se quisiera ver de este gobierno? Bueno, yo pude ver una indignación en los jóvenes en la velatón que hubo ayer. Fueron miles de jóvenes. Nunca se había visto en Canadá una manifestación de esa magnitud, de colombianos particularmente. Y decían que pues no entienden cómo Canadá no se ha pronunciado frente a la problemática que está pasando en Colombia. Pero también se sabe que tiene muchos intereses económicos Canadá con sus compañías mineras que han sido acusadas de desastres ambientales y de derechos humanos en Colombia y en otros países del mundo, y que a Canadá realmente lo que le importa es cuánto dinero sacan de ese país en lugar de los derechos humanos, porque ¿cómo les puede preocupar Venezuela cuando no existe ningún país que tenga el nivel de violaciones de derechos humanos ni en Latinoamérica y casi ni en el mundo? Colombia tiene los más altos índices de asesinatos de líderes sociales, de masacres, de asesinatos de periodistas, de intelectuales, de profesores, de toda clase. O sea, la degradación de los derechos humanos en Colombia no tiene comparación con ningún otro país del mundo. Ujú. Entonces, ¿cómo es que el gobierno de Canadá no solamente se queda callado, sino que vende material bélico a organismos tan cuestionados como el Escuadrón Móvil Antidisturbios, que ha causado la muerte a más de 35 jóvenes en Colombia en estos días? Entonces, ¿cómo se puede explicar eso? Entonces, pedimos que el gobierno de Canadá realmente respete su propio discurso frente a los derechos humanos, el que utiliza con otros países y lo utilice como Colombia y ejerza las presiones económicas que sean necesarias. No estamos hablando de sanciones económicas porque muchas personas no compartimos eso. Cada país tiene derecho a definir su rumbo, pero las relaciones económicas sí se pueden determinar en cierta forma con un país por el grado de respeto a los derechos humanos en ese país. Muy bien. Finalmente, Canadá debería Raúl, ejercer esa presión, es decir, no hacemos negocios con alguien que no respeta los derechos humanos. muy bien, gracias, Darío. Y finalmente, Raúl, ¿qué le dirías tú a la comunidad colombiana que vive aquí en Canadá? ¿Qué pudiera hacer para ayudar a sus connacionales en Colombia? Pues yo creo que lo que está haciendo ahorita es muy increíble y muy impresionante, que sigue a la calle, que sigue protestando de una manera linda, con música, bailando, con arte, para visibilizar el problema que vive nuestros compañeros y compañeras en Colombia. Y también yo creo que la demanda de Canadá, que primero se pronuncie claramente sobre la violación, pero también, como dijo Darío, un poco repensar un poco la relación que Canadá tiene en América Latina. Si nuestra relación es basada solo en económicamente y eso va a determinar nuestra política, tenemos un problema muy grande. Entonces, por eso, por ejemplo, no solo en Haití, no solo en Colombia, pero vemos que en Haití también hay ahorita muchas protestas en contra del gobierno de Haití, pero el gobierno canadiense guarda bastante silencio. Entonces, es muy importante que los colombianos en Canadá que se manifiestan directamente al gobierno de Canadá de decir, mire, es tiempo de cambiar esta política, porque aunque la reforma tributaria fue como la chispa de que lanzó todo esto, sabemos muy claramente que es un rechazo
de la sociedad civil en Colombia en contra del neoliberalismo, en contra de la austeridad, que eso es lo que el gobierno de Duque quería imponer en el pueblo colombiano. Yo creo que eso es muy importante saber que eso es mucho más grande que solo lo que estamos viendo de encima. Muy bien, pues nuestra solidaridad, todo el equipo que trabaja en Correo Canadiense y en Correo TV, nuestra solidaridad para la comunidad colombiana que vive aquí en Canadá, que tiene sus familiares seguramente en Colombia. Y yo agradezco la presencia, la participación a Raúl Burbano y a Darío Esguerra de Colombia Working Group. Muchísimas gracias por haber estado en este programa.